Tiguerones, todos conocemos a Michael Jackson, el mismísimo rey del pop, que increíblemente fue el artista más escuchado de este año. Lamentablemente ya sabemos cómo terminó esta leyenda y el legado que dejó entre nosotros, pero poco se habla de sus hermanos, así que vamos a reaccionar a cómo terminaron los hermanos de Michael Jackson. Vamos a darle. Que entren los Jackson 5. Buenos, malos, olvidados, unos que por tal de tener la fama hicieron lo impensable y otros simplemente decidieron renunciar a toda esa presión. Los Jackson son posiblemente la familia musical más exitosa de todos los tiempos. Los 9 hijos de los Jackson tuvieron éxitos en solitario en la lista Billboard, pero solo 2 tuvieron una fama considerable, claramente nunca comparada con el rey del pop. De hecho, uno de ellos superó a Michael con el puesto número 1 en la lista de R&B. En este video vamos a descubrir qué tan buenos eran realmente los hermanos y hermanas de Michael y cómo. Bueno, miren el resultado. A estos muchachos su papá lo obligó desde que nacieron a entrenar para ser estrella y lo lograron. Como en una familia con tanta presión desde niños, terminó sacando lo peor en algunos y lo mejor en otros. Una vez que tengas en tu mano una latoya, jamás la soltarás. LaToya Jackson fue la primera de las hermanas en lanzarse en solitario, pero más que por su música, es recordada como la Jackson más errática y dispuesta a todo por un titular. Mientras sus hermanos construían legados, ella Wow, Chad se parecía mucho al Michael Jackson. La nariz, o se la habrá operado, pero igualita. parecía obsesionada por ser el centro de atención a cualquier precio. Bajo esa premisa, no dudó en vender su imagen posando para Playboy, buscando el impacto mediático que su talento no alcanzaba a darle por sí solo. Se rodeó de sombras al casarse con Jack Gordon, un empresario turbio con vínculos con la mafia, y fue entonces cuando su figura pasó de ser cuestionable a ser vista como una traidora. Fue la más franca sobre la familia, pero sus palabras a menudo cruzaban la línea de la lealtad. Michael es mi hermano. Le dejé mucho, pero no puedo. Y no seré una colaboradora silenciosa de sus crímenes. O sea, ya sabemos cómo terminó eso, que se comprobó la inocencia de Michael Jackson y su propia hermana no la apoyaba en eso. Wow, es difícil. Esa supuesta sinceridad alcanzó su punto más bajo en 1993. En medio del peor momento legal de su hermano, LaToya dio un paso que muchos calificaron de rastrero. Convocó a una rueda de prensa para incriminar a Michael, afirmando que era culpable y que ella no sería cómplice de sus crímenes. Fue un golpe definitivo para ser vista como la villana de la familia. Años después, se retrataría diciendo que Gordon la obligó bajo amenazas de muerte, pero para muchos, el daño ya estaba hecho y su credibilidad por los suelos. Él literalmente dijo, voy a matarte a ti, a tu hermano y a todos. No a todos, solo a mí y a Michael. Michael, Jan y yo le creímos. Le creí por cosas que había visto al estar con él. En cuanto a la música, las cifras de los inicios de su carrera son mejores de lo que la mayoría recuerda, lo que hace que su desesperación por la fama sea aún más difícil de entender. 9 sencillos en la lista de Billboard. Su sencillo debut, Is You Feel the Funk, alcanzó el número 17 en la lista de baile y para 1984, LaToya tenía un éxito top 60 en el Hot 100 y 4 sencillos en las listas de R&B, lo cual es más atención de la que tuvieron la mayoría de sus hermanos en el mismo punto de su carrera. Estaba en camino de construir su propio legado, pero luego dejó la gestión de Joe y todo se desmoronó por su alianza con Gordon. Debería haber sido la misma historia de la de Janet, pero LaToya no buscó profesionalismo, buscó escándalo. Ush, típica. Bueno, ya ella fue la típica que siempre busca atención, sin importarle que su intimidad se ve expuesta. Y en verdad me da un poco de lástima, porque era exitosa igual que su hermano. No tenía la necesidad de casarse con ese tigre, ni nada de eso. Pero así pasó. La gente tiene tendencia a compararte, porque vienes de la misma familia, y esperan que seas como Michael, o que tengas la energía que él desprende al público. Y no creo que eso sea justo, porque yo hago lo que hago, y él hace bien lo que hace. A mediados de los 90 se había declarado en quiebra y quedó atrapada en ese matrimonio tóxico. Jack se volvió abusivo y la explotó por dinero rápido, obligándola a proyectos que terminaron de hundir su imagen. Finalmente, se divorció en 1997, tras 10 años perdidos. En las décadas siguientes,
Pivoto hacía reality shows, manteniéndose relevante no por su arte, sino por su exposición pública constante, promoviendo ahora su salud mientras lidia con sus propios problemas. Ok. Tú nunca llamaste a tu padre, papá. Siempre lo llamaste Joseph. Nunca le preguntaste por qué. Imagínate crecer en una casa donde el despertador suena a las 5 de la mañana, no para ir a la escuela, sino para ensayar hasta que los pies sangren. Imagínate que tu manager no es un ejecutivo, sino un padre que usa un cinturón para corregir cada nota desafinada. Mientras el mundo veía a los Jackson 5 sonreír, Janet estaba viviendo bajo el puño de hierro de Joe Jackson. En el libro cuentas Es lo que digo, es que la presión que le metían a estos muchachos era increíble. una historia de una ocasión en la que salías de la bañera y él te golpeó. ¿Qué edad tenías entonces? Yo era muy joven. Recuerdo tener menos de 8 años. Eso fue bastante malo. Sí. Y no recuerdo qué fue lo que hice. No recuerdo si realmente me lo merecía. Pero Janet fue la única que tuvo el valor de decir basta. Para 1985, Janet tenía 19 años y su carrera parecía haber terminado antes de empezar. Bajo el control de su padre, había lanzado 2 álbumes que fueron un fracaso rotundo. Su debut, en 1982, vendió apenas 250,000 copias y su segundo álbum, Dream Street, ni siquiera entró en el Hot 100 de Billboard. Con Joe Jackson al mando, Janet era solo una pieza más del tablero de su padre, una sombra de sus hermanos. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada de su vida. Cometió un parricidio profesional, despidió a su padre, cortó todo lazo comercial con su familia y se convirtió en la rebelde oficial del clan. Se alejó de la gestión abusiva de Joe y contrató a John McClane, quien le presentó a 2 productores que cambiarían la historia, Jimmy Jam y Terry Lewis. Ok. Se cambió de bando ya. Y es entendible porque ella fue la única que pudo librarse de esos maltratos y esos abusos que recibía de su padre. Janet, Jimmy y Terry grabaron Control en solo 6 semanas. El título era un mensaje directo a su casa. Ella ya no era un títere. El álbum debutó en el número 84, pero subió como la espuma hasta el número 1, vendiendo 250,000 copias en una sola semana. Produjo 5 éxitos top 10 y vendió 10 millones de copias. Janet no solo había sobrevivido a su familia, los había superado y luego lo hizo de nuevo. Reading Nation 1814 fue un éxito durante 4 semanas seguidas y logró algo que ningún álbum, ni siquiera los de Michael, habían hecho antes: 7 éxitos top 5 en el Hot 100. En 1991 firmó un contrato con Virgin Records por $40 millones. Ush, qué bueno, mira. Todo iba mal hasta que ella decidió cambiarse de bando. Se juntó con los nuevos productores y con las personas que sí apreciaban de buena manera el talento que ella tenía, el que había forjado después de años de entrenamiento y de abuso. Qué hermoso que le haya ido tan bien. Convirtiéndose en la artista mejor pagada del planeta. Mucha gente siente que soy sexy. Creo que eso es un cumplido. Pero ser una rebelde en la cima tiene un precio. Janet entendió que para mantener ese imperio, la imagen era más importante que la honestidad. Durante casi una década, le ocultó al mundo que estaba casada en secreto con René Leonzo Jr. Antepuso su marca de mujer independiente y soltera a su realidad privada, demostrando que sabía jugar el juego de la fama con la misma frialdad que su padre. Janet se criticaba mucho ya que nunca tuvo realmente una voz poderosa, que es probablemente su mayor debilidad en una era en la que Whitney Houston y Mariah Carey dejaban a la gente boquiabierta. Pero Janet tenía algo más que los demás no tenían. Whitney podía cantar más que ella, pero nunca podía hacer ese baile y coreografías que tanto caracterizaba a los Jackson. Ush. Jermaine, creo que sabes que en este programa en septiembre, tu hermana Latoya dijo: Jermaine está definitivamente celoso de él. Quiero decir, es muy evidente que está muy celoso de Michael o de cualquiera que tenga éxito en la familia. eso es ridículo. ¿Quién no ha tenido éxito en mi familia?
Éramos los Jackson 5. En cada canción que cantaba Michael, cantaba yo. Ayudamos a construir lo que está pasando ahora. Janet alcanzó el estatus de superestrella, pero Jermaine es el que estuvo más cerca de la corona y el que más se hundió por no poder alcanzarla. Con 16 sencillos en las listas Billboard y una nominación al Grammy, Jermaine era el único que podía competir con Michael en los 80, pero donde Michael tenía magia, Jermaine tenía una ambición que terminó por quemarlo. Todo empezó en 1975 con una gran fractura cuando los Jackson 5 decidieron abandonar la explotación de Motown para buscar la libertad en otra discográfica. Jermaine hizo lo impensable, le dio la espalda a su propia familia, se quedó en Motown alegando lealtad al dueño, pero la realidad era más turbia. Jermaine estaba casado con la hija del jefe y creyó que con sus hermanos fuera del camino, él finalmente heredaría el trono que Michael había dejado vacío. Eligió su beneficio personal y su comodidad antes de mantenerse unido a los suyos en el momento más difícil. Papi, no. Tú tienes que saber qué es lo mejor para ti. Eso es verdad. Pero si lo mejor para ti está en las personas que te rodean, loco, tú no puedes alejarte de ellas. O no puedes dejarlas que sigan su camino sola. Tienes que unirte, tienes que dejarte ayudar. Sí. Y cuando el año pasado competían en las listas de éxitos, ya te lo pregunté una vez, pero no me lo dijiste. Tú y Michael se reunieron y dijeron, mira, yo soy el número 1 esta semana y tú lo serás la próxima. No, bueno. El momento fue perfecto. Su álbum salió antes que el mío. Supongo que ambos llegamos a las listas al mismo tiempo. Pero el plan falló. Mientras Michael se convertía en un fenómeno mundial, la carrera de Jermaine se quedaba a medio camino. El resentimiento empezó a crecer. Aunque tuvo éxitos, el brillo de su hermano era una sombra que lo opacaba. En 1991, ese odio acumulado explotó de la forma más baja posible. Jermaine lanzó Word to the Bad, una canción diseñada para humillar a Michael. En lugar de apoyar a su hermano, Jermaine usó las inseguridades más profundas de Michael, sus cirugías y su apariencia como una herramienta para intentar generar titulares y vender discos. Fue un acto de traición pública. Qué bajo, bro. O sea, no había necesidad. Es que este pana tenía una ambición tan asquerosa. Porque mira, está bien que tú quieras superarte a ti mismo, que tú quieras ser grande. Porque si ser grande implica tú hundir a otros, en este caso tu propio hermano, bro, o querer hacerlo porque no terminó bien. Sin duda eso no está siendo una buena idea y no es un movimiento respetable. Intentar pisotear a un miembro de su familia para ganar un poco de atención mediática. Empecemos. Alejandra Jackson vivió durante 22 años en el seno de una de las familias más famosas del mundo. Se enamoró muy jovencita de Randy Jackson, uno de los hermanos de Michael, y con él tuvo 2 hijos. Luego, como el amor es a veces inexplicable, se casó y vivió con Jermaine, otro de los Jackson 5. Adoptaron un hijo y tuvieron otros 2. Y si creías que la deslealtad se quedaba en la música, en su vida privada fue más allá. Jermaine rompió el código de respeto más básico, inició una relación y tuvo hijos con Alejandra Martínez, quien en ese momento era la pareja y madre de los hijos de su hermano menor, Randy Jackson. Jermaine no solo se quedó con el lugar de su familia en la discográfica, sino que terminó apropiándose de la vida personal de su propio hermano, causando un daño interno que nunca se reparó. Al final, Jermaine es el ejemplo perfecto de cómo la envidia puede carcomer el talento. No le bastó con tener éxito. Su verdadera debilidad fue no soportar que Michael brillara más que él. Revi Jackson. Cuando oyes hablar de los Jackson, casi nunca oyes a nadie mencionar a Revi. Ella tuvo 2 éxitos top 10 en la lista de R&B, un sencillo certificado como oro, 4 álbumes de estudio, y casi nadie fuera de los fans dedicados a la música conoce su nombre. Pero lo que hace que su carrera sea aún más única es que, en realidad, ella no la quería. Revi era mayor y pasó sus 20 y 30 años siendo madre, mientras sus hermanos se convertían en el grupo más famoso del mundo.
pero en 1984 lanzó su álbum debut. Ella tenía 34 años, lo cual no es típico para un artista debutante, pero cuando Michael Jackson es tu compositor y productor, no puedes perder. Su sencillo, Centipede, alcanzó el número 4 en las listas Billboard. Además, vendió más de 500,000 de copias. Le siguió Reaction, que alcanzó el número 16 en las listas. Luego, Are You Doing Out en el 88, con el sencillo Plaything llegando al número 3. ¿Por qué tardaste tanto en hacer todo esto? Esa es una pregunta que todo el mundo me hacía, y supongo que la mejor manera de explicarlo es que me casé en el 68 y estaba ocupada con mi familia. Y aunque siempre me ha gustado la música, nunca pensé en dedicarme a ella profesionalmente. Así Qué que las linda. cosas pintaban bien para Revy, pero Ella fue la que se alejó de la música y eso para mantener a su familia. Qué bonito. Sin buscar fama, sin buscar ser la mejor, así como sus otros hermanos. Hey, estos son mis seguidores más recientes de Instagram. Le mando un abrazo grandísimo. Y si tú quieres aparecer en el próximo video, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Llega a mi Instagram, dame follow y súmate a esta comunidad tan psicópata. Y bueno, sin hablar más, sigamos con el psicópata video. era un poco demasiado tarde. Hizo un álbum más en el 98, pero para entonces ya tenía 50 años y una carrera en solitario que simplemente ya no era importante para ella. Ella realmente fue diferente a los otros que ya mencionamos. No era alguien que quisiera estar en el centro de atención. Se casó con su novio de la infancia, tuvo 3 hijos y solo quería vivir una vida tranquila. Qué lindo. Marlon probablemente fue el Jackson que más trabajó, pero también el que cargaba con el peso emocional más extraño de la familia. Pocos saben que Marlon tenía un hermano gemelo, Brandon, que murió poco después de nacer. Durante toda su infancia, Joe Jackson fue especialmente cruel con él, comparándolo constantemente con lo que su hermano pudo haber sido. Al no ser un cantante dotado, Marlon se convirtió en el blanco de burlas y los golpes más duros de su padre cada vez que fallaba una nota o un paso. Michael confesó en sus memorias que ver cómo trataban a Marlon era una de las cosas que más le dolían de su infancia. Creo que mi hermano Marlon fue quien más lo pasó mal al principio y se esforzó muchísimo. Y él siempre decía, hazlo como Michael, hazlo como Michael. Wow, bro. Qué difícil es vivir así, siendo comparado entre tus propios hermanos, loco. Porque realmente no todo el mundo va a ser bueno porque realmente no todos van a ser buenos en lo mismo. Hay gente que se le da mejor, hay gente que se le da de otra forma. Pero este pana tenía esa presión de que su papá, cada vez que él fallaba, vivía comparándolo con Michael Jackson. Sé cómo hacer así, no cometa errores. Y es difícil porque siempre vamos a cometer errores, loco. Somos humanos. Pero los demás estaban muy nerviosos. Y yo también. Él era bastante duro. Sin embargo, Marlon convirtió ese trauma en una disciplina de hierro. Se obsesionó tanto con el baile que terminó superando técnicamente a casi todos sus hermanos, convirtiéndose en el coreógrafo invisible detrás de los movimientos más icónicos de los primeros años. Pero para Marlon, la fama no era un sueño, era una vía de escape. Cuando su álbum en solitario, Baby Tonight, no alcanzó las cifras millonarias que la industria exigía a un Jackson, Marlon tomó una decisión que dejó a todos en shock. Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, la viviría igual. Si tú eres infinito, ¿ves infinitas posibilidades para ti? Eso aplica a cualquier persona en el mundo. Lo que sea que quieras hacer, puedes hacerlo tú mismo. Se retiró por completo para buscar una vida humana, en lugar de arrastrarse por programas de telerrealidad o vender exclusivas sobre sus hermanos. Marlon se puso a trabajar en el mundo real, trabajó en una tienda de comestibles y luego de bienes raíces, prefiriendo la paz de un sueldo normal a la toxicidad de un apellido que le exigía ser perfecto. Y
Fue una muy buena elección. Fue una muy buena elección. Porque no hay cosa más. No hay mejor cosa en esta vida que vivir tranquilo. Marlon, Michael, and the newest member of the group, Randy. I guess you're... La historia de Randy es quizás la más cruda en términos de lealtad familiar. Al ser el más joven de los hombres, Randy creció viendo cómo el imperio Jackson se devoraba a sí mismo. Era un genio musical que tocaba casi cualquier instrumento, pero su carrera fue sacrificada por la industria. En 1989, cuando estaba listo para brillar con su banda, su propia disquera lo dejó morir comercialmente para poner todo su dinero y atención en el álbum Rhythm Nation de su hermana Janet. ¿Te gusta estar en un grupo grande como este? ¿Con la familia y todos viajando por el mundo? ¿O te resulta un poco agotador? Bueno, me siento como cualquier otra persona normal. Además, viajar es divertido. Randy probó el sabor amargo de ser el hermano predecible cuando los intereses económicos entraron en juego, pero el verdadero golpe de gracia no vino de una disquera, sino de su propio hermano Jermaine, de quien ya hablamos. Es uno de los episodios más escandalosos y morbosos de la familia. Jermaine inició una relación y tuvo hijos con Alejandra Martínez, quien... Sí, hombre, ese faltón se casó con la ex de su propio hermano. Era la madre de los hijos de Randy. Imagina el nivel de fractura emocional. Tu hermano mayor se queda con tu pareja y cría de tus hijos como propios bajo el mismo techo familiar. Randy quedó devastado y la familia se dividió en bandos, exponiendo que en la casa de los Jackson el respeto por el hermano a veces valía menos que un impulso egoísta. A pesar de esa traición imperdonable, Randy demostró una lealtad inquebrantable en el momento más oscuro de la familia durante el juicio del 2005 contra Michael, mientras otros hermanos se mantenían a una distancia segura para no arruinar sus contratos publicitarios. Randy fue el que tomó las riendas. Él organizó la defensa, sostuvo a un Michael que se desmoronaba por las adicciones y estuvo a su lado cada segundo en la corte. Randy no tuvo los éxitos número 1 de Michael o Janet, pero fue el único que estuvo dispuesto a hundirse con el barco con tal de proteger a su hermano. Grande, grande. El misterio ha rodeado la trágica muerte de Dee Jackson desde que fue encontrada flotando boca abajo en la piscina del patio trasero de su novio. Aún no se ha llegado a un veredicto final sobre cómo murió Dee Jackson. Tito siempre fue el Jackson silencioso, el que sostenía la guitarra y mantenía el ritmo mientras los demás se peleaban por el micrófono, pero detrás de su imagen de hombre tranquilo, Tito vivió tragedias que habrían destruido a cualquiera. En 1994, su exesposa y madre de sus hijos fue encontrada muerta en una piscina en circunstancias sumamente sospechosas. Fue un acto de asesinato que sacudió a la prensa sensacionalista, pero Tito, en lugar de alimentar el morbo mediático o vender la tragedia para ganar relevancia, se encerró para proteger a sus hijos. Esa ha sido la constante vida de Tito, la integridad por encima del espectáculo, mientras el mundo se burlaba de él en programas de televisión, usándolo como ejemplo del Jackson que no hace nada. Tito se ganaba el respeto de los verdaderos músicos en el círculo del blues. Nunca intentó ser una copia de Michael. Se sentía cómodo siendo el cimiento que mantenía el nombre familiar con dignidad. Su paciencia fue tal que esperó hasta los 63 años para lanzar su primer disco, logrando un éxito modesto pero honesto que le dio un récord Guinness a la familia. Ha fallecido Tito Jackson, miembro del icónico grupo Jackson 5. Pero tristemente, mientras trabajaba en su otro álbum, Tito falleció en 2024 por complicaciones cardíacas. Fue el último. Reciente. Wow, fue reciente su fallecimiento. Qué admiración le tengo a este. Uno siempre tiene que encontrar la forma de vivir en paz, sin presión. Y ya eso depende de uno. Tener paciencia y hacer lo que te corresponde es lo correcto. Porque mientras tú vas trabajando en silencio, tú vas sembrando sin que nadie lo sepa. Aunque parezca que tú no estás haciendo nada. Estás sembrando cultivos que te van a dar unos muy buenos frutos en un futuro. Y Tito, sin tener que meterse en el escándalo de sus hermanos, sin tener que asumir esa presión de ser mejor, tuvo una muy buena vida. Complicaciones cardíacas. Fue el último Jackson en lanzarse en solitario.
Y como último hermano mayor, Jackie fue el primer experimento de su padre. Mientras otros niños jugaban, él maduraba a la fuerza cuidando a sus hermanos de los bares más peligrosos de Gary, Indiana. Jackie era el artista de la familia, un prospecto del baloncesto con un futuro real en las canchas, pero en casa no se permitían sueños propios. Joe decidió que su voz de falsete era más rentable que sus canastas y Jackie, cumpliendo con lo que se esperaba de él, aceptó quedarse en la sombra para que el engranaje de los Jackson 5 no se detuviera. Pero su aparente calma escondía un caos privado digno de un tabloide. Su carrera solista no fue lo único que se truncó, su integridad física también sufrió excesos de la fama. El momento más turbio ocurrió durante los ensayos del Victory Tour, cuando su entonces esposa, Enid, descubrió su aventura con una joven Paula Abdul. La situación terminó en un estallido de violencia. Se dice que Enid, cegada por los celos, lo atropelló con su propio auto en un estacionamiento. Jackie terminó con la pierna rota y quedó fuera de la gira más importante de la década, pagando con su propio cuerpo por el precio de vivir en una familia donde las pasiones siempre estaban al límite del descontrol. Esto es como una tortura, es horrible. Pones todo el trabajo en ello y luego resulta que el médico te dice que no puedes ir de gira. Hoy Jackie no busca el aplauso, sino el control del negocio. Se ha convertido en el puente estratégico entre la familia y el patrimonio de Michael Jackson. Actualmente, trabaja de cerca en la producción de la película biográfica de Michael, asegurándose de que la historia se cuente bajo sus términos. Y tremenda película esa, ya, tremenda película. Yo no la he visto, pero la valoración que tiene y los clics que yo he visto de la exactitud de los momentos vividos por Michael Jackson son increíbles. Estos chicos son muy disciplinados. Estoy seguro que llegarán muy lejos. Ser un Jackson nunca fue un privilegio. Fue una condena de alto rendimiento. Casi todos sus hermanos tuvieron su momento bajo el reflector, un destello de genialidad que el mundo olvidó rápidamente y que es imposible brillar cuando intentas hacerlo bajo la sombra del sol más grande de la industria, el rey del pop. Pero el verdadero drama no fue la falta de éxitos, sino el origen de su ambición. Los Jackson no fueron criados, fueron ensamblados como máquinas, bajo el látigo de un padre que confundió la disciplina con la tiranía. Aprendieron que su único valor residía del aplauso ajeno. Fueron, desde la cuna, hijos y esclavos de la fama. Esa infancia robada, marcada por ensayos a las 5 de la mañana y el miedo constante al fracaso, dejó cicatrices que definieron sus vidas. Para algunos, la salida fue el retiro y el silencio. Para otros, fue la desesperación de vender el alma, traicionando su integridad, sus secretos, a sus propios hermanos, con tal de demostrarle a un mundo que ellos también existían. Damn. Y justo así, no tengo más nada que decir. Excelente video, más cosas. Espero que vayan y le den mucho apoyo a este canal. Mi respeto. Y hasta aquí el video de hoy. Tú tienes otro aquí por si quieres seguir entreteniéndote con mi canal. Bye. Hasta el próximo Psicópata Video.